¿No te serviste el helado antes, hijo? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas Esta tardes. es nuestra clase Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. 20 de octubre, Derecho Civil Sucesorio, el curso vespertino. Está grabándose la clase para vuestra información. En nuestra última clase habíamos iniciado lo que decía relación con la sucesión testada. Y a propósito de ello, habíamos señalado un par de palabras respecto de conceptos en esta materia. Vamos a retomarlos para partir como una unidad este curso. Entonces, tenemos que señalar que el artículo 999 es el que nos da el concepto de testamento y nos indica que es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, decíamos a su vez que como características del testamento estaba que era un acto unilateral, que para su perfeccionamiento se requería solamente la voluntad de una persona. Y agregábamos además que era un acto de una sola persona. Tanto así que en el artículo 1003 se rechaza a los testamentos llamados mancomunados o de hermandad que eran permitidos en la legislación española. Y a consecuencia de eso se menciona que también las disposiciones captatorias, aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a un asignatario a condición de que ese mismo asignatario le deje también por testamento alguno de los suyos. Decimos también que el testamento es un acto solemne y señalábamos que esa solemnidad podía ser mayor o menor, siempre iba a tener que estar sometido a ciertas formalidades, pero el legislador desea que la voluntad del testador se exprese solo en el testamento y no aceptaba entonces los codicilios, que son los papeles sueltos en que se puede también manifestar la última voluntad en otras legislaciones.
Agregábamos también que la facultad de testar era indelegable. Eso lo decía el artículo 1004 del Código Civil, que doña María Esther Toro ya se aprendió de memoria. La facultad de testar es indelegable. Ella repite todas las noches antes de dormirse, artículo 1004, la facultad de testar es indelegable. Y así dijo, me prometió ella, que lo iba a seguir haciendo con los distintos artículos. Pero por ahora el compromiso es que se aprenda el 1004. La facultad de testar es indelegable, eso significa que no se puede llevar a cabo a través de mandatario o de apoderado. Señalábamos también que el principal objeto del testamento era la disposición de bienes. Esto es, que el testador en el testamento disponga de sus bienes para sus asignatarios, lo que no quita que haya circunstancias de excepción en que ese tipo de disposición no se dé, sino que el testador la deje en facultad de la propia ley. Pero a su vez, fuera de las disposiciones, el testador podía hacer declaraciones. Declaraciones que tienen alguna característica especial. Fíjense que justamente entre las declaraciones está que el testador puede nombrar un partidor para su herencia, puede nombrar guardador para sus hijos, puede incluso hacer un reconocimiento de hijo no matrimonial. Ahora bien, vamos a consignar que también es una característica del testamento que las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Dije las disposiciones, no las declaraciones contenidas en el testamento, porque establecida, consignada una declaración, esa no se puede revocar. Es también un elemento del testamento que, celebrado este testamento, para que tenga pleno efecto, ha de fallecer el testador. Insistamos en que la revocabilidad no comprende las declaraciones de voluntad como esas que inciden en el reconocimiento de los hijos. En cambio, las otras, aquellas que dicen relación como con el nombramiento del partidor, de albaceas, esas sí pueden quedar sin efecto por una revocación del testamento. Consignemos algo que es bastante importante que ustedes lo tengan presente. Nosotros hemos dicho que la sucesión puede ser testada cuando existe testamento y si no lo hay, será intestada. En el primer caso, es el testador el que declara expresamente cuál es la disposición de los bienes y en la intestada es la ley la que la hace a través de eso que estudiamos, que son los órdenes de sucesión. Señalamos que la posesión efectiva intestada se debe tramitar administrativamente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En consecuencia, mencionamos también que la posesión efectiva testada se debe tramitar ante el juez de letras del último domicilio del causante. Y allí viene un hecho que estableció la ley 19.903. Esta ley, la 19.903, que fue la que estableció las posesiones efectivas otorgadas ante el registro civil, estableció también la existencia de un registro nacional de testamentos.
De manera que cuando fallece una persona, uno puede, sin mayor problema, ir al registro civil y decir, vengo en solicitar se me indique si don fulano de tal, Ruth tanto, el nombre del causante, el nombre del decuyus, el nombre del difunto, otorgó o no otorgó testamento. Y el servicio de registro civil le va a decir de inmediato, y si lo otorgó le va a decir dónde y qué tipo de testamento otorgó. En esas circunstancias, usted, si ese causante otorgó testamento, va a tener que recibir esa información y a continuación efectuar todos los trámites de la posesión efectiva testamentaria en el juzgado de letras en lo civil correspondiente. Ese registro nacional de testamento dijimos que era un registro público y mencionamos entre las tareas asincrónicas que estaba aquella en que ustedes iban a consultar por un testamento en el Servicio de Registro Civil e Identificación para verificar cómo funcionaba este sistema de Registro Nacional de Testamento. Supongo que eso ya lo hicieron, que ya consultaron y ya lo saben, cómo se hace y de qué manera se actúa. Bueno, ese Registro Nacional de Testamentos entonces es formado con las noticias que los notarios públicos hacen al Servicio de Registro Civil dentro de los 10 primeros días de cada mes. Por carta certificada, se decía en la ley, ya eso debe estar hoy día por el sistema de correo electrónico, ¿cierto? Las nóminas de testamentos que se hubieran otorgado o protocolizado en sus oficios durante el mes anterior, indicando su fecha, el nombre y rol único nacional del testador y la clase de testamento de qué se trata. De manera que ese es un elemento que forma parte de el bagaje que ustedes deben ir conformando para tramitar una posesión efectiva. Conocer la existencia de este registro nacional de testamento. ¿Cuáles son los requisitos del testamento? Son de 3 clases. Los requisitos internos, los requisitos externos o solemnidades y el objeto. Y lo que dice en relación con las disposiciones testamentarias en sí mismas. Los requisitos internos, entonces, son la capacidad del testador y su voluntad exenta de vicios. Estos requisitos son iguales en todos los testamentos, ¿ya? De manera tal que nosotros deberíamos consignar desde ya que la capacidad para otorgar testamento es la regla general y la excepción es la incapacidad. En esas circunstancias, nosotros decimos que es el camino a través del cual vamos revisando los requisitos del testamento. El artículo 1005 indica a las personas que no son hábiles para testar y señala que el impúber, entendimos al varón menor de 14 años, a la mujer menor de 12 años, son incapaces para testar. Pero a su vez, al señalar ese hecho, estamos también aceptando que el varón de 14 años y la mujer de 12 años pueden otorgar testamento sin ningún problema, sin ningún inconveniente. No es hábil para testar el que se hallare
bajo interdicción por causa de demencia. Estamos hablando de la persona que fue declarado interdicto por demencia por el juez de letras correspondiente. Por consiguiente, estamos diciendo que el demente que no ha sido declarado interdicto es hábil para testar, pero ese testamento va a adolecer de nulidad porque naturalmente no va a tener la voluntad libre y espontánea que una persona plenamente capaz tiene. Decimos que en tercer lugar es inhábil para testar el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad o por otra causa. También está imposibilitado de testar todo el que no pudiera expresar su voluntad claramente. Esta enumeración que hemos hecho, que hemos leído del artículo 1005, es taxativa. En consecuencia, reiteramos la idea previa. Los relativamente incapaces son hábiles para testar. Y entre esos relativamente incapaces están los menores adultos y está el disipador sujeto a interdicción por prodigalidad. El artículo 1006 completa los requerimientos respecto del testamento señalando que la incapacidad de la que estamos hablando debe existir al momento de otorgarse el testamento. En esas circunstancias partimos con estos requisitos que el testamento nos va exigiendo. Ahora, con relación a la voluntad exenta de vicios, debemos tener en consideración que se oponen a la libre manifestación de la voluntad del testador los vicios de la voluntad, la fuerza, el error, el dolo. La fuerza en el testamento debe cumplir con los requisitos generales. Estamos hablando del artículo 1456 y 1457, ¿cierto? Para que la fuerza vicie el consentimiento, la voluntad debe llenar, según los artículos 1456 y 1457, determinados requisitos. La fuerza debe ser grave, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición, mirándose como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona el justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Y además nos pedía que la fuerza fuera injusta y que debe ser determinante en la manifestación de voluntad. Entonces, la sanción de la fuerza en el testamento, como vicio de la voluntad, es por regla general la nulidad relativa del acto. Sin embargo, parte de la doctrina ha estimado que la sanción en el caso del artículo 1007 no es la nulidad relativa, sino que la absoluta, basándose para ello en la letra del precepto que dice que el testamento es nulo en todas sus partes, que estaría indicando que se trata de la máxima sanción legal. Y se agrega que la trascendencia que tiene la fuerza en el caso especial del testamento ha movido al legislador a sancionarla con la nulidad absoluta. Sin embargo, parece más lógico concluir que la sanción es siempre
la nulidad relativa. Por lo demás, la historia fidedigna del establecimiento de la ley confirma esa interpretación. Entonces, agreguemos como elemento final que la nulidad absoluta puede ser solicitada incluso por el que tenga interés actual en ello, y en tanto que la relativa, solo por aquellos en cuyo beneficio fue establecida, sus herederos y cesionarios. Hablando de la voluntad, señalemos dos palabras respecto del dolo, respecto del cual el legislador nada ha dicho como vicio de la voluntad en el testamento, y en consecuencia debe aplicársele las reglas generales del dolo como vicio del consentimiento, con la pequeña salvedad de que el dolo debe ser determinante y obra de una de las partes. Y en este caso, ¿cierto? Esta exigencia no tiene cabida en el testamento por ser este un acto unilateral en el cual interviene la voluntad de una sola persona. Por consiguiente, el dolo para viciar la voluntad del testador puede ser obra de cualquier persona, ya que no existe contraparte. Quien quiera que sea el que se ha valido del dolo para obtener una cláusula testamentaria a su favor, hará que esa disposición sea nula. Y recordemos finalmente que entre las causales de indignidad que vimos estaba la del artículo 968, que mencionaba que aquel que ha sido declarado indigno para suceder tenía esa sanción de indignidad dada esa circunstancia de haber ocultado, ¿cierto?, de haber obtenido por fuerza o dolo una disposición testamentaria. Mencionemos dos palabras sobre el error en el testamento. Tampoco dice nada en particular el título tercero, de manera que simplemente nos quedamos con las disposiciones testamentarias en el artículo 1057 y 1058, que dicen simplemente un par de situaciones particulares respecto del error. ¿Qué dice el 1057? Dice: el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. Y el 1058 dice que la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Eso decimos a propósito del error. Y dicho aquello, nos vamos entonces a analizar lo que dice relación con los requisitos externos o formalidades. El legislador garantiza con las solemnidades la verdadera voluntad del testador. Evita los fraudes de que podría éste ser víctima y también asegura los derechos de los herederos. ¿Qué clases de testamentos nosotros conocemos? Veamos cuáles son ellos. La clasificación del testamento se hace en atención a las solemnidades de que está revestido. Entonces, nosotros tenemos que el testamento puede ser solemne y menos solemne. Cuando hablamos de menos solemne, decimos que puede ser también privilegiado. El testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere.
Y aquí agregamos una clasificación, que este testamento puede ser otorgado en Chile o en país extranjero. Otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado. Testamento solemne abierto, que se llama también non cupativo o público, es aquel en que el testador hace sabedor de sus disposiciones a los testigos. Este es un testamento entonces en el cual los testigos se enteran de cuál es la voluntad del testador en las asignaciones testamentarias. El testamento solemne cerrado es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. El testamento solemne otorgado en país extranjero, a su vez, puede ser otorgado en conformidad a la ley chilena. Estamos hablando del testamento que se otorga fuera de Chile. Y fuera de Chile nosotros podemos otorgarlo abierto o cerrado, si lo hacemos en conformidad a la ley chilena. O también puede ser otorgado en conformidad a la ley extranjera. El testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades por consideración a circunstancias particulares expresamente determinadas por la ley. Son especies de testamentos menos solemnes el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. Entonces, estamos comenzando a analizar el testamento solemne otorgado en Chile. Solemnidades comunes al testamento solemne abierto y cerrado. Requisitos comunes al testamento solemne son la escrituración y la presencia de testigos. La escritura es solemnidad común a todo testamento solemne, cualquiera que sea su forma. Y la presencia de testigos en todo testamento solemne deberá concurrir el número de testigos hábiles exigidos por la ley. Por regla general son 3, pero la ley exige 5 en un caso: el testamento abierto que no es otorgado ante funcionario. Y hablemos de la habilidad de los testigos, porque aquí tenemos un elemento más que dice relación con la capacidad, ahora no del causante, sino de los testigos. Anunciamos que esta acción nuestra va a concluir en 10 minutos, así que seguimos hasta las 10:38, hasta las 19:38. ¿Quiénes son los que no pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile? En primer lugar, los menores de 18 años. Atención, puede otorgar testamento el mayor de 14 y la mujer mayor de 12. Y esos que pueden otorgar testamento no sirven como testigos, porque la ley señala que se requiere tener 18 años para ser testigo. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que se hallaren actualmente privados de razón, los ciegos, los sordos, los mudos, los que estén inhabilitados para ser testigos, todos ellos están en la categoría de testigos inhábiles. De manera que en esas circunstancias estamos hablando que también son inhábiles para ser testigos los amanuenses del escribano que autorizare el testamento, los extranjeros no domiciliados en Chile y las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024. Y aquí, por un momento digo
¿Y quiénes son los amanuenses? Habitualmente uno contesta así como que alguien se lo dijo alguna vez, que los amanuenses son los funcionarios de la notaría. Y dice eso la norma, no la norma, el significado que tiene el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice amanuense, persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Yo aquí al frente mío tengo un amanuense, porque ocurre que Sebastián ha estado escribiendo todo este rato. Y si yo digo que es la persona que tiene por oficio escribir, él me diría, no, no soy amanuense porque este no es mi oficio. Pero a continuación hay una segunda acepción, escribiente de un despacho, oficina o tribunal. Entonces, ese amanuense que escribe el funcionario de la notaría no puede ser testigo. Y hablamos aquí además de una circunstancia bien especial. Las personas que no entiendan el idioma del testador. Ahora bien, hay un concepto que se denomina habilidad putativa. Ustedes conocieron cuando estudiaron derecho de familia, porque ya estudiaron derecho de familia, ¿cierto? Mueve la cabeza, don Iván. ¿Estudió derecho de familia usted, don Iván? Sí. ¿Y doña María Esther también? ¿Y este concepto de putatividad, Carol, dónde lo escuchó en el derecho de familia? Carol Pía. Lo sé. Buenas tardes, profesor. Hola. Hola. En el proceso de los hijos adoptivos, No. o sea, Hablamos adoptivos, de hijos filiación, perdón, filiación. El matrimonio Habla, putativo. El matrimonio que no tenía toda la solemnidad de que podía ser declarado nulo, se le daba si se había llevado a cabo de buena fe, o al menos existía esa buena fe en uno de los contrayentes y se había celebrado ante un oficial de registro civil, se le daba efectos. Y los hijos entonces iban a tener la calidad de hijos matrimoniales, a pesar de que ese matrimonio dejara de serlo. Entonces, aquí se nos habla de habilidad putativa de un testigo. Si alguna de las causales de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto de comportación de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo. Invento el ejemplo. En el testamento que yo estoy otorgando, yo invito a que participe un amigo mío. Yo sé que ese amigo mío es sordo, pero sé a su vez que él, desde pequeño, aprendió a leer los labios de las personas que están a su alrededor, de manera que él entiende todo cuanto esas personas dicen. Y en esas circunstancias, si después de yo fallecido, alguien dijera ese testamento es nulo porque ahí participó don fulanito de tal que es sordo, la habilidad putativa de ese testigo permitiría que el testamento no fuera afectado en esas circunstancias. También, para explicar otro ejemplo, dice, hace de testigo en un testamento un joven de 17 años que está incluido en la inhabilidad del número 2 del artículo 1012, que es casado y quien todos creen mayor de edad. Esta habilidad putativa favorece al testigo, pero si hay otro que también es hábil en forma putativa, el testamento sería nulo. Además de ser hábiles,
los testigos deben cumplir con otros requisitos. 2 testigos a lo menos deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorga el testamento, y si el testamento se otorga ante 3 testigos, uno por lo menos deberá saber leer y escribir, y 2 por lo menos deberán cumplir ese requisito. Decimos esto respecto de los requisitos comunes a los testamentos solemnes, públicos y cerrados. Y hacemos ahora el alto pertinente para cerrar esta primera parte de la sesión de hoy y volver, son las 19:35, volvemos a las 19:45. Eso es. Estamos entonces viéndonos en un rato más. Chao, chao. Profesor.